esta minoría del 25% era la minoría pudiente económicamente, que sí tenía un acceso óptimo a la salud, ¿no? Ha habido revolución nacional en 1962, ha habido mucha nacionalización de las minas, la creación del superestado minero, ¿no? Y el voto universal, ¿no? Porque antes solo podían votar los hombres, las mujeres no votaban, entonces habían ciertos cambios que se han hecho para universalizar un poco ciertas cosas, ¿no? En este sentido, la salud ha sido parte de ellas, ¿no? Al tener voto universal, el voto universal para todos, también el acceso a la salud era para todos, no solamente para las personas que lo podían cancelar o no dejaban que vayan a los hospitales los indígenas o los esclavos que había antes, ¿no? Entonces, las instituciones oficiales de salud en Bolivia van a ser, primero, ha habido la Junta de Sanidad Pública, ¿no? La primera institución, el primer ente rector de salud en nuestro medio ha sido esta. Luego el Medicato, en 2 años después, en 1830, y esta ha sido la segunda, ¿no? Y después de esto hemos tenido unas evoluciones que ya van camino a la salud que tenemos ahora. La Dirección General de Sanidad Pública en 1906, el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, ¿no? Que se lo ha conocido durante 2 años, del 36 al 38, el Ministerio de Higiene y Salubridad del 38 al 70, este ha tenido una duración larga, ¿no? Hasta que han cambiado y han vuelto a retomar el término previsión social que teníamos en el 36, pero han cambiado a salud pública. Entonces, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública se ha llamado desde el 70 hasta el 1993, donde el Ministerio de Desarrollo Humano ha absorbido todo esto, ¿no? Y es hasta el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde se ha tenido el Ministerio de Salud y Previsión Social. Posteriormente, en el gobierno de Evo Morales ha habido el Ministerio de Salud y Deportes, ha sido el Ministerio de Salud del 14 en adelante hasta el año 2019, finales del 19, comienzos del 20, donde se ha vuelto a absorber deportes. Entonces, Ministerio de Salud y Deportes es donde se ha vuelto a llamar hasta el día de hoy, tiene esta nomenclatura. Entonces, ha habido otro proceso histórico, ¿no? Que ha sido la Central Obrera Boliviana, ¿no? La Central Obrera Boliviana, aquel alejado 64, 1964, ha habido muchos sindicatos, ¿no? Ha habido, han emulado aquellas juntas de trabajadores que había en el extranjero de las empresas grandes, se han formado sindicatos y todas las empresas que van a ir a tener un papel preponderante en salud, ¿no? Estos obreros han tenido juntas directivas que han tenido voz y voto, ¿no? En todo lo que tiene que ver salud, en especial en la Caja Nacional de Salud, que hasta el día de hoy la Central Obrera tiene cupos dentro del directorio de la Caja Nacional de Salud, o sea que es una institución muy fuerte y muy grande que todavía toma decisiones en salud sin ser médicos, sin tener un conocimiento de salud amplio, pero históricamente ha sido la reivindicación de los obreros para tener un acceso a la salud óptimo. Del 1964 al 77, Bolivia ha tenido un ciclo de gobierno populista, ¿no? Después del 31 ha habido dictaduras muy, muy graves, represiones, exilios, ha habido grupos paramilitares, ha habido grupos que se han formado de resistencia de la gente, ¿no? Con la derrota de estas dictaduras ha habido mucho fortalecimiento de esta Central Obrera Boliviana. Hay personajes históricos que ustedes han debido escuchar a sus padres muchas veces, como Juan Lechino Kendo, ¿no? Que han recuperado muchas veces el, el sentimiento de reivindicación de los obreros, ¿no? En el año 82 se ha recuperado la democracia en Bolivia y en ese sentido el país ha tenido ciertos cambios, ¿no? Dentro de estos cambios ha habido un cambio político muy importante, un cambio institucional en todo el ente del Estado.
y obviamente ha habido una crisis económica como en nuestro país siempre lo ha sabido. Entonces esta crisis económica se ha visto en salud también bien presente o muy presente porque la mortalidad infantil ha sido una de las mortalidades infantiles más grandes de lo que va en lo que va toda la era o toda Latinoamérica también, ¿no? Bolivia siempre ha estado a, a la vanguardia de esto, lamentablemente no es algo que nos enorgullezca, pero sí son los países que han ido encabezando la mortalidad materna y la mortalidad infantil también. Dentro de esta última tenemos 200.000 nacidos vivos, ¿no? La mortalidad infantil ha sido muy grande. Entonces, ¿a qué se atribuía, no? Parafraseando aquel gran doctor Torres Goitia, ¿no? El doctor nos decía que toda muerte de un recién nacido debe investigarse muy, muy bien. Entonces, dentro de esto se han hecho investigaciones y se ha visto que las diarreas, neumonías, la desnutrición y una enfermedad que ha sido un infecto contagioso como el sarampión han sido causas principales de la muerte de estos recién nacidos. El bocio endémico, ¿no? Con un porcentaje altísimo presente dentro de esos niños. La esperanza de vida al nacer, teníamos una esperanza de vida de 48 años, imagínense, es una esperanza de vida muy baja la que tenemos ahora, y más en una media internacional. La mortalidad materna, 480 mujeres por 100.000 nacidos vivos. Entonces, este es el dato que se tiene del Hospital Natalio Aramayo, actual Hospital de la Mujer, ¿no? Y la anemia en embarazadas era increíble, superaba el 70%, uno de los países con mayores cifras de anemia en los datos estadísticos de Sudamérica. Se ha pensado en el 94, ¿no? De que debemos como Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, con su ministro de Salud en ese entonces, Torres Goitia, hay que hacer algo, ¿no? Las mujeres están muriendo, los niños están muriendo, entonces debemos nosotros hacer algo. Y había una ley que era el número 1551, la ley de participación popular del 94, donde también daba un papel preponderante a la salud, ¿no? Se debatía mucho en ese entonces la salud como un derecho social, ¿no? Si los ricos o la gente que tenía un poco de plata podía tener, o también esas embarazadas, esos niños tienen derecho a la salud gratuita. O sea, la salud puede ser gratuita en nuestro medio, cosa impensada hasta antes del 93, ¿no? No había salud gratuita de ninguna forma, ¿no? Pensar en un SUS como el día de hoy es muy, muy difícil. Entonces hay evolución de todos los seguros públicos que ha habido en nuestro medio, ¿no? Han crecido muchos seguros a corto plazo, ha habido mucha inteligencia para manejar ciertos recursos, pero mucha corrupción en otros. Entonces, se ha visto muy mermada la salud en nuestro medio. Entonces, ha habido una serie de políticas, ¿no? Una serie de políticas que han comenzado con el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, que es una de las principales armas que se tenía políticamente para poder tratar de evitar muertes maternas y de niños, ¿no? Esto se da en mayo del 96 y solo tenía 32 prestaciones. Al decir prestaciones, yo me refiero a los diagnósticos o a las patologías que se podían tratar. Por ejemplo, ¿no? Aborto en curso, un parto podálico, un parto eutóxico, una cesárea, entonces cosas que sí podía cubrir el seguro. Posteriormente, este decreto supremo, ¿no? Se ha modificado el 31 de diciembre de 1998, ¿no? Con casi el triple de prestaciones, se ha creado el Seguro Básico de Salud, ¿no? El Seguro Básico de Salud ya ha tenido muchas mayores prestaciones, mucho mayor cobertura de salud. Este seguro ha funcionado bien durante un par de años hasta que en el 2002 se ha modificado este seguro haciendo un seguro universal materno-infantil. Entonces, este seguro universal materno-infantil nos daba atención médica gratuita para el niño menor de 5 años y para la mujer gestante. Es un seguro que daba 700 prestaciones de salud,
abarcaba un poco más la gravedad de algunos cuadros de estos chicos o de estas mamás y se podía tratar de salvar más vidas, ¿no? Se ha ido modificando porque se ha visto que sí se ayudaba a la mortalidad, pero había que abarcar un poco más, ¿no? Se tenía que abarcar más. Entonces, es por eso que se ha ido modificando. Ya para el año 2005, ¿no? La ley 3250, una ampliación a este seguro universal materno infantil, que daba atención médica no solamente a mujeres embarazadas, sino a mujeres en edad fértil, ¿no? Ya ampliaba el grupo etario de atención médica y daba un poco más de cobertura. Posteriormente, hasta el año 2013, donde se ha creado la ley 475, que les he hablado al comenzar esta charla. Esta ley 475 se llamaba es una ley de prestaciones de servicios en salud integral. Es una ley que daba atención médica a personas adultas mayores. También ya se ha añadido a este grupo, ¿no? Los adultos mayores, que eran parte muy, muy importante de nuestro medio. Se ha añadido este seguro y ya son 1.204 prestaciones que se dan en este seguro. Entonces, ya con esta ley se ha podido hacer convenios con instituciones privadas. Nosotros en el Hospital Nuestra Señora de la Paz atendíamos la ley 475 para poder dar mayor cobertura de atención a la gente, ¿no? Posteriormente, en la ley 1069, que es una ley que ha modificado la ley 475, que allana el camino, ¿no? Allana el camino hacia el Sistema Único de Salud, ¿no? Del 28 de mayo del 18. Entonces se promulga ya como ley la ley 1152 el 20 de febrero del 2019, ¿no? Esta ley va a ir modificando, ampliando todas las prestaciones y todo lo que se daba de la ley 475. Entonces, ya desde el 1 de abril, nosotros teníamos que atender la ley 1152 del SUS, ¿no? Que daba coberturas o que da coberturas muy amplias a todo tipo de población no asegurada dentro de una entidad de seguridad de corto plazo. Este es un pequeño cuadro donde nosotros podemos ver la evolución de estos seguros públicos, ¿no? La ley 1186 del seguro médico gratuito, que cómo va migrando, ¿no? Este es el logo antiguo que teníamos del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, ¿no? Se ha lanzado con el MNR este seguro para poder paliar un poco tanta muerte materna e infantil que había, ¿no? Que ha migrado a Seguro Básico de Salud, luego ha migrado a un SUMI, ¿no? El famoso SUMI, el Seguro Universal Materno e Infantil, luego a la ley 475, y de la ley 475 se tiene actualmente la atención de SUS. ¿Cuáles son los objetivos, no? Toda finalidad tiene un objetivo general y específicos. El objetivo general con el que se maneja esta ley del SUS, la ley 1152, va a ser, ¿no? Clara e implícitamente aplicar e interpretar la gestión técnica, administrativa y financiera de la ley 475, modificada por ley 1069. Posteriormente se ha hecho una resolución ministerial que se llama 0132 para dar pie a la ley 1152. Es decir, que con este objetivo se tiene que aplicar todo lo que se ha hecho un pequeño estudio, no sé si se lo ha hecho, la verdad, técnico, administrativo y financiero, porque esto va a costar, o en ese momento que se pensaba, iba a costar miles de millones de dólares, porque la atención gratuita para todos los pacientes es realmente un reto muy grande, del cual el gobierno en ese entonces se las ha jugado para poder tener un seguro para todos, ¿no? Se ha ido modificando, obviamente, con temas de un marco legal para poder allanar el camino a la ley 1152 del SUS. Luego tenemos objetivos específicos.
En los objetivos específicos, obviamente hay que socializar esta ley 1152 del SUS. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar de manera óptima, para que la gente sepa qué le cubre, qué no le cubre, ¿no? Y todos los entes que van a manejar ese seguro. Decíamos que los gobiernos municipales van a manejar primer y segundo nivel, tercer nivel va a estar a cargo del Ministerio de Salud por los hospitales de los sedes. También se tiene que conocer la regulación de la atención integral, ¿no? Que todo paciente que no esté cubierto por un seguro social de corto plazo, ¿no? Les reitero, si el único requisito, si es que vale el término del requisito, es de que el paciente no tenga seguro en la Caja Nacional, no tenga seguro en la petrolera y así pueda ser atendido o gozar de un seguro en el marco de la ley. También esa ley 1152 ha sido una medida social, ¿no? Para poder proteger a la gente. Es una ley social o política, como quieran pensarlo, pero ayuda a la gente que no tiene seguro y que no tiene acceso a una salud privada. Esta ley también es una ley de orden público, es una ley que tiene que basarse en nuestra Constitución, obviamente, y tiene que regirse sobre todo en las normas de la seguridad a corto plazo y en todas las normas que debe ser como toda ley, en este caso, de salud. Posteriormente, tenemos algunos acápites importantes que mencionan a su libro y también los voy a explicar ahora, ¿no? El acceso para la atención de salud, ¿no? Entonces, la atención que todo paciente tiene que tener en el SUS, se ha descrito que un flujograma muy importante que lo vamos a ver en un momentito. Entonces, este nivel de atención tiene que ser, el paciente debe ir al centro de salud más cercano de donde vive, ¿no? En el centro de salud más cercano de donde vive van a hacerle una inscripción a este Seguro Universal de Salud, no le van a inscribir, le van a poner en su base de datos, ¿no? Y en este sentido ya el paciente ya va a tener la puerta de entrada allanada para poder entrar al SUS. Entonces, estos son los gráficos con los que se promocionaba el SUS, el Sistema Único de Salud, universal y gratuito, ¿no? Entonces, ¿quién va a beneficiar? A toda la población, sin excepciones, ¿no? No hay una profesión, ¿no? Por ejemplo, un músico, una persona que es un albañil y no tiene seguro. Todas las personas tendrían que tener acceso a la salud gracias al SUS. Entonces, el flujograma era, ¿no? Inscribirse en el centro de salud más cercano al domicilio, ¿no? Presentando la factura de luz que acredite la cercanía al domicilio y el carnet de identidad. El segundo paso es registrarse los datos y el operador o la persona va a ver si no está registrado en ninguna caja de salud. Si no tiene registros en ninguna caja de salud, el paciente va a tener solamente una atención portando la cédula de identidad. No necesita algún carnet específico ni nada, porque ese registro ya está en línea, ¿no? Ya cualquier persona lo puede ver. Antes de pasar a la siguiente parte, ¿alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Me interrumpen si es que tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, entonces vamos a ver la parte hospitalaria. Entonces es muy fácil, o debe ser fácil, hacer leyes no estando in situ, ¿no? Es por eso que nos dan a nosotros unas normativas bien claras y bien específicas, donde todo el personal de salud del primer nivel debe ver al paciente, evaluarlo, ver si ese paciente lo puede tratar él mismo. En el caso de que no sea así, lo tiene que derivar a un centro de mayor capacidad resolutiva. En este caso tendría que ser un hospital de segundo nivel, ¿no? La norma nos indica que no debe ir a un tercer nivel directamente. Si ustedes están en un primer nivel, deben mandar al segundo nivel más cercano. Y de ese segundo nivel
mandará al tercer nivel si es que tampoco tiene una capacidad resolutiva óptima, ¿no? Todo el marco de la norma, todo el marco de la norma de la ley de referencia y contrarreferencia. Segundo, el personal de salud de todos los hospitales de segundo nivel, ¿no?, va a hacer lo mismo, va a evaluar al paciente, va a ver, va a solicitar estudios y según ese criterio que tiene, si lo puede internar, lo interna y lo maneja y bien. En caso contrario, lo va a referir a un tercer nivel, ¿no? Aunque es un nivel más eh, que supuestamente o en teoría tiene una mayor capacidad de resolución, ¿no? Este es un cuadrito igual que el que veíamos adelante, ¿no? Con todo lo del SUS, la parte de ingreso. Después tenemos la referencia a establecimientos de salud de mayor complejidad para la atención ambulatoria, de especialidad ambulatoria. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un paciente que tiene hipertensión arterial, pero le dan manejo, le manejan con toda la medicación que hay en un primer nivel, y este paciente tiene una presión que no está en óptimas cifras. Entonces, se los refiere con una boleta de referencia al segundo nivel más cercano para que el internista o el cardiólogo de la institución pueda manejar a ese paciente, ¿no? Obligatoriamente es el pasaje de entrada o el boleto de entrada a ese hospital de segundo nivel, es la boleta de referencia del primero. Si el paciente iría, ¿no? Si alguno de ustedes está en provincia y el paciente va directamente para hacerse atender, lamentablemente tiene que cancelar nomás su cuenta porque no cuenta con la referencia exigida por ley en este tipo de pacientes para atención especializada. En la referencia a pacientes para servicios o exámenes complementarios, entonces hay una solicitud de exámenes. En el formulario de solicitud de exámenes, si ustedes son un centro de salud de primer nivel, entonces pedirán radios X, pedirán, no sé, un hemograma, el cual no hay en su centro. De esta forma ustedes van a solicitar, van a hacer la solicitud de exámenes para poder mandar al paciente. El paciente va a llegar al hospital de referencia para hacerse su laboratorio, sus rayos X, su ecografía, ¿no? Y otra vez va a ser devuelto al hospital que ha ido por primera vez o que le ha solicitado el estudio. La contrarreferencia del paciente, ¿no? El médico que ha hecho la atención a una persona en la referencia, probablemente en un hospital, no sé, de Caranavi, ha hecho una atención y después este paciente, ese médico debe devolver al paciente a su primer nivel, ¿no? A su establecimiento de origen. Lo debe devolver a su primer nivel de acuerdo a la norma de referencia y contrarreferencia del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Darle una copia de la epicrisis y en la copia de la epicrisis nosotros vamos a tener como médicos de primer nivel. Por ejemplo, yo estoy en un centro de salud, voy a ver lo que le ha hecho el cardiólogo, lo que le ha hecho el internista, y de esta manera se va a dar un buen manejo. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Para que el médico de origen sepa el resultado, ¿no? Lo han operado, no lo han operado, le han atendido con medicamentos muy avanzados o no, él le va a poder tratar, entonces para eso nos sirve. Probablemente el paciente tenga una endocarditis infecciosa, por ejemplo, ¿no? Por darnos un ejemplo, esa endocarditis infecciosa tiene un manejo antibiótico de meses. Entonces el médico tiene que supervisar el cumplimiento de estas órdenes médicas, de este manejo antibiótico, para que el paciente tenga una buena evolución. Hay que hacer el seguimiento quirúrgico, probablemente si el paciente lo han operado, para hacerle sus curaciones, su retiro de puntos, ¿no? Y para mejorar el nivel de atención de nuestro centro o de nuestro puesto de salud. La excepción de la atención gratuita. Es muy importante que sepan que la boleta de referencia es el pasaje, es el pasaporte a un nivel de atención más complicado. Es por eso que si el paciente no va a su posta y se va directamente al tórax a hacerse ver con el cardiólogo, va a pagar la consulta, ¿no? Si el paciente va a ir al hospital de segundo nivel
para que le operen directamente o sea, le programa una Colelab, por ejemplo, pagará pues su consulta, porque no es una emergencia si es que no ha ido por el conducto regular. Muchos de ustedes estarán pensando en este momento que es mucha burocracia para el paciente. Probablemente así lo sea, jóvenes, pero esta es la norma y tenemos que seguirlas y ustedes tienen que conocerla ahora. Todo paciente les decía, ¿no? Que tiene que cancelar la cuenta en base a los aranceles de los hospitales, ¿no? Y los hospitales referidos, ¿no? O sea, los pacientes que van a ser referidos a los hospitales de una forma correcta, obviamente, asegurados al SUS van a tener un poco de prioridad para la atención. Los instrumentos administrativos, ustedes saben que existen instrumentos administrativos. Dentro de estos instrumentos van a haber datos muy importantes. Ustedes saben que la historia clínica del paciente es un documento médico legal. En este documento médico legal vamos a tener ciertos componentes, si es que vale el término, ¿no? En el expediente clínico, la historia clínica completa, todas las órdenes médicas, las notas de evolución, la epicris, todos estos documentos son parte de documentos de custodia que son de propiedad del Ministerio de Salud, ¿no? Porque ellos van a pagar estas cuentas. Tenemos estos documentos de recolección de información. Son documentos muy importantes que ustedes van a ir viendo a lo largo de su carrera. Un segundito, por favor, jóvenes. Un poquito de agua. Bueno, el documento de uno va a ser el recibo recetario. No es un recibo recetario, es un recibo que da fe de que ustedes le están dando al paciente su medicación, y es a la vez un recetario donde van a prescribir las órdenes o la medicación y sus órdenes médicas, ¿no? Del paciente que se va a la casa. El recibo recetario del paciente internado. Tenemos las hojas adicionales, ¿no? de documentación. Para los que son de odontología, el recibo recetario de atención odontológica. En algunos centros los discriminan de esa forma, ¿no? Al dar el término de discriminar es que se dividen en dos, se dividen en atención médica y atención odontológica. Van a haber centros donde ustedes pidan este formulario de 3 y no van a tener. ¿Por qué? Porque ese no está discriminado, es una atención integral de los dos, médico y odontólogo. Va a haber un formulario de 4 de atenciones específicas, probablemente en terapia intensiva. Van a tener ustedes acceso a un botiquín de servicio, ¿no? En ese documento de 5 va a haber un descargo y una solicitud de medicamentos para un documento de 6 que se tiene que llenar para traslados de emergencias, ¿no? Traslado de pacientes de emergencias. El día 7 es del primero al segundo, del segundo al tercer nivel, o del tercer nivel van a volver a mandarlo a su primer nivel, ¿no? Ese es el formulario de 7A, el formulario o la boleta de contrarreferencia. Y el de 8 va a ser donde están solicitando ustedes, ¿no? Laboratorios, rayos X, ecografías, ¿no? Diversos estudios de gabinete. Y el D9 van a tener ustedes mediante el D9 el reporte de sus resultados, la devolución de eso, el D9. Entonces hay también herramientas informáticas, ¿no? Las herramientas informáticas son el SOAPS, el SALMI en el primer nivel. Ya para el segundo se usa el CICE y el CIAF. Estos son nombres de softwares que se dan en cada nivel de atención, ¿no? Donde se manejan las cuentas, los descargos de los pacientes, la medicación que se ha usado y todo eso mediante herramientas informáticas para que el ente rector sepa cómo se está manejando, ¿no? Y en el SICOF va a ser el sistema de control financiero, obviamente para entidades públicas, para ver cómo está yendo ese sistema es un sistema de control financiero de todos los recursos en salud. También vamos a tener que los establecimientos de salud tienen las anteriores, las que hemos hablado como herramientas informáticas.
se tenía el plan de que sea gradual en un determinado momento el SUS, pero se ha visto que debido a la necesidad de la gente se lo ha implementado de inmediato y sobre la marcha, ¿no? Entonces, toda esta información clínica ha ido cambiando muy lentamente porque se ha ido usando prácticamente la que se tenía con la ley 475. Hemos hablado hace un momento del SICOFS. El SICOF es una herramienta que va a hacer varias cosas, como cuáles. A efectuar el control de toda esa información técnica, administrativa, financiera de los centros de salud, ¿no? Porque los hospitales ustedes no lo van a ver, pero probablemente sí ayuden en sus provincias a los médicos de área a realizar estas, ¿no? Ahí se realiza también el control de todos los productos en salud y de los servicios otorgados por el establecimiento. Se va a facilitar procesos para tener más dinero en base a los servicios que se ha hecho y a lo que necesita el puesto de salud. Se va a procesar toda la información de cobros, pagos entre municipios. Por ejemplo, ustedes les han referido a un paciente de la provincia A, pero ustedes están en la provincia B, entonces la provincia B no va a querer pagar ese paciente porque la provincia A lo tiene que hacer por mandarles. También se tiene que realizar toda la información de cobros a los entes gestores, ¿no? Se va a generar y transmitir información útil, oportuna para tener todos los indicadores en salud. Un segundito, jóvenes. Entonces, ese es el sistema de control financiero en salud. También tenemos varios ajustes que el Ministerio de Salud opta por control. Tiene que controlar, va a fiscalizar todo esto el Ministerio de Salud porque tiene que hacerlo. Son recursos estatales y que deben tener control, ¿no? Dentro de esto nosotros tenemos que los gobiernos autónomos municipales, ¿no? O los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Que es esta otra abreviatura, anótenla porque probablemente sea algo que les vaya a confundir cuando estudien este tema, cuando vayan repasando esta presentación, que son los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Tienen que garantizar estos dos en la aplicación de herramientas informáticas, ¿no? O sea, tienen que tener computadoras, tienen que poner internet, tienen que poner todos los programas para que se pueda ir descargando y los entes administrativos tienen que saber qué es lo que sucede. También en el Ministerio de Salud van a tener control sobre las decisiones administrativas mediante el SICOFS y los establecimientos de salud dar toda la información oportuna. ¿No? Una programación de actividades y presupuesto para los establecimientos de los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, tienen que definir todo su presupuesto, ¿no? Tienen que hacer unos planes operativos anuales para presupuestar todas las actividades o todos los recursos según a lo que han tenido en el último año. Entonces van a ir ampliando muchas veces esos recursos según la forma en la que gasten el dinero, en la forma que la utilicen. ¿No? Entonces se va a calcular de los dineros que se utilizan en el primer nivel para una asignación presupuestaria. Obviamente lo hace los gobiernos autónomos municipales a través de la coparticipación tributaria, ¿no? Que es el punto 15.5 de salud que tiene que destinar en salud los gobiernos autónomos municipales, y de esos 15.5 ver la manera de repartir a cada uno de los centros de primer y segundo nivel en su caso. Entonces se va a ir calculando, ¿no? Por el número de personas mayores de 60 años multiplicado por 2, número de embarazos esperados, número de personas menores de 5 años, número de personas con discapacidad, número de personas que viven en regiones lejos, o sea, sin acceso fácil a la salud. Y esos son los grupos que nos dan altos niveles de gasto, ¿no? Porque en primer lugar son las personas mayores de 60 años que nos dan alto nivel de gasto,
que tienen que presupuestar los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, después está el resto de la población y se calcula de esa forma. También hay criterios para la programación de actividades en los puestos de salud de primer nivel de atención, los establecimientos de salud, que son los criterios poblacionales de accesibilidad, los de cobertura, los de promoción de salud y los de prevención de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos las campañas en salud, los controles de peso, talla que tenemos en los niños, la detección de cáncer cuello de cérvico uterino, ¿no? Bueno, campañas de PAP que hacen en las provincias, se hacen prevención de enfermedades metabólicas, ¿no? En nuestro medio no hay obesidad, pero sí hay desnutrición. Se busca alteraciones metabólicas también en este grupo. Mucho presupuesto se define para planificación familiar, ¿no? Se tiene que dar obviamente estricto cumplimiento al programa ampliado de inmunizaciones, que va a ser un tema que lo van a ver ustedes más adelante, la atención a la mujer embarazada y la vacunación antirrábica y canina, ¿no? Tiene que haber una distribución de este complemento nutricional del adulto mayor, que es el Carmelo. Personalmente es un suplemento que debe revisarse, pero es una decisión gubernamental que se dé y se tiene que hacer también otras actividades de prevención de enfermedades. Dentro del D, ¿no? Están los criterios de programación de servicios, ¿no? Curativos en este caso, ¿no? La producción de la historia de servicios que ha hecho esa institución de salud, ese puesto de salud, ese centro, tiene que dar todo el perfil epidemiológico de su población y la caracterización del establecimiento, ser un puesto de salud, ser una posta, ser un centro de salud, ser un hospital de primer nivel. Entonces debemos saber llamarlo a ese establecimiento. El cálculo del presupuesto de los hospitales de segundo nivel está en base a la lista de que se produce en el ministerio acorde al nivel de atención, y la cartera de servicios tiene que ser obviamente aprobada en el CEDES como cualquier otra institución para poder realizar una mayor ampliación en las coberturas de los pacientes. Los procedimientos administrativos para el control de la ejecución de recursos, ¿no? Yo sé que esta parte es muy áspera para ustedes, no creen que van a usar mucho, pero es algo que deben saberlo ahora por esta situación de su examen, ¿no? Entonces, debemos saber que hay cobros intermunicipales, como les decía, de cambiarse de municipio, muchas veces se cambian de municipio y ahí tenemos varios problemas. Después se cobran de municipio a municipio, se tienen que hacer todo mediante el SICOF porque tiene que aprobarse todos los gastos, tienen que verse todos los servicios que se han dado a los pacientes, tienen que ver cuándo ha sido urgencia y una emergencia y en qué municipio ha sido para poder cobrarle a ese municipio la referencia o la mala referencia de ese paciente, estar siempre respaldado mediante documentos, en especial el documento de 8, que es la referencia del paciente para poder tener una jurisdicción territorial, no así en el tercer nivel, porque todo el tercer nivel es jurisdicción o es responsabilidad del Ministerio de Salud. Si un paciente es referido de Oruro a La Paz, al Hospital de Clínicas o un hospital privado, entonces puede ser porque el Ministerio de Salud no ve territorialidad. El Ministerio de Salud tiene que ser universal, ¿no? Entonces se realiza toda esta revisión de información, se valida y luego se tiene que cancelar esta situación. Doctor, buenas tardes. Sí. Un favorcito, doctor. Las diapositivas nos sale borroso. Pensé que solamente era a mí por mi señal, pero a varios de mis compañeros también les sale así. Se va borrando. ¿Ahora la pueden ver? ¿O no? O sea, sale un ratito y todo se pone borroso. Ya, les voy a pasar, por favor. Les voy a pasar la presentación para que puedan ver. A ver, voy a dejar de presentar. Por favor, voy a volver a presentar un segundito.
Ahora sí, ¿no? Doctora Salazar, un gusto saludarla. Ya acabo, por favor, 2 diapositivas más. No se preocupe, Doc, no se preocupe. Aquí yo voy a estar esperando. No se preocupe. Ya, 2 minutitos. Ya, gracias. Entonces, ahí se tienen que hacer cobros por atención de otros niveles, ¿no? Productos de salud de tercer nivel, servicios de hemodiálisis, obviamente, y terapia intensiva neonatal y adultos. Entonces, son áreas que el Ministerio de Salud se va a hacer cargo. Esa será la última. Yo les voy a pasar la presentación, jóvenes, para que la puedan ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de esta presentación de este tema. ¿Ninguno? ¿Sabía usted que puede pagar sus trámites? Bueno, entonces en este momento le estoy pasando la presentación al ingeniero para que él pueda socializarla con todos ustedes y de esa manera estudien de esta porque y si tienen alguna duda o algo me la hacen conocer, por favor, es un tema bastante complicado al final, ¿no? Ahora, ¿está lista, doctora Salazar, para que pueda presentar usted? Sí, Doc, un favorcito. ¿Dónde tengo que mandar después la presentación para que estudien los chicos? Si gusta, me la manda a mí y yo les hago llegar. Perfecto, Doc, un gusto, gracias. Un gusto, gracias. Le dejo con la doctora Claudia Salazar, ¿no? La doctora va a darnos el tema de, a ver un segundito, de continuo de la salud neonato, niña y adolescente, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en el adolescente, ¿no? Sí, Doc, sí. Listo, les dejo con la doctora. Un gusto, jóvenes, y ahora les van a pasar la presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Salazar. Soy parte del plantel docente de la universidad. Soy docente de embriología. Me ha tocado ver el tema del continuo de la atención con ustedes. Bueno, aparte de ser docente de la universidad, soy facilitadora de este programa, el programa del continuo de la atención. A ver, ¿qué saben del continuo de la atención? ¿Saben lo que es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se digiere? Si no levantan manos, yo empiezo a nombrar. A ver. Jocelyn, Brenda, ¿tú sabes lo que es el continuo de la atención? ¿Perdón, dice? Doctora. ¿Qué es el continuo de la atención? La atención que se da, Lice, al paciente. No. Alguien ha levantado la mano. Sonia. Buenas tardes, doctora. Lo que yo tengo entendido, el continuo de la atención es, digamos, que si se le atiende a la madre que está gestando, se va a dar continuidad en atender al recién nacido hasta que tenga una cierta edad. Ese es el continuo de la atención, según entendí. Ya, no sé qué he hecho con mi computadora. Me ha puesto todo así. Chicos, esperen un ratito, yo soy mi... Ana Valeria. Doctora, buenas tardes. A lo que sé, el continuo de la vida es la atención que se da desde el momento de nacimiento hasta la adultez, hasta el adulto mayor. Es todo el proceso de atención que se da. A la madre, al adolescente, al adulto mayor, al adulto juvenil. Perfecto, eso es. Antes, como nos dijo su compañera, Sonia, era la atención solamente de la madre y el niño, porque el binomio madre-niño era lo más importante. Pero a medida que han pasado los años y la globalización y todos los estudios que se han realizado y las estadísticas, ¿no? Que pese a la atención del binomio madre-niño,
seguían seguía creciendo la mortalidad infantil, la mortalidad materna, sobre todo, que son parte de los objetivos del milenio, ¿no? Disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, pues continuábamos teniendo problemas con esto. Y bueno, se ha visto que y gracias al SUS también, ¿no? Debo decir, se ha visto que la atención debería ser continua, ¿no? Desde el nacimiento hasta, como dice su compañera, y no me acuerdo cómo era, yo apenas me acuerdo cómo me llamo yo. Su compañera anterior, Ana, creo, Ana. Es hasta que mueres, o sea, adulto mayor. Vamos a ir presentando. Ahora, yo tengo un gran problema con esto, de que cuando yo pongo a presentación así, queda estático para ustedes, ¿verdad? Me avisan si avanza. ¿Avanza? No, Doc. Lo que tiene que hacer es poner en compartir pantalla, no compartir el programa. Ah, ese es mi problema. ¿Sabes qué? Gracias. A ver, voy a dejar de pensar y voy a poner compartir pantalla, toda tu pantalla. Pero mi pantalla ahorita están saliendo ustedes. Sí, no importa, lo que tenga lo va a compartir. Ah, ya. Lo cambia al PowerPoint. Ah, ya. Ay, no saben, mira, a la hora que vengo a presentar esto. Ahora sí puedo ver, ahora sí avanza. Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Listo, aprendí algo hoy día. Bueno, chicos, estas son las diapositivas para la capacitación al personal de salud. Yo la voy a utilizar con ustedes porque ustedes a partir de ahora son ya personal de salud. Seguramente nos vamos a ver en el hospital donde trabajo y ahí vamos a estar compartiendo algo. La atención integrada al continuo del curso de la vida va desde la adolescencia hasta la persona adulta mayor. Es decir, vamos a ver adolescente, mujer en edad fértil, vamos a ver a la mujer durante el embarazo, durante el parto, el puerperio. De ahí nos pasamos al recién nacido. Vamos a ir a ver al niño menor de 5 años, al niño de 5 años a 12 años y a las personas adultas mayores. Por lo tanto, el continuo tiene para la capacitación, tenemos 7 módulos. Ahora, quiero que me tengan mucha paciencia porque estos 7 módulos nosotros capacitamos en 7 días. Bueno, ahora en 5 días, porque nos han dicho no podemos sacar personal de salud por 7 días, pero capacitamos en varios días. Yo voy a tratar de hacer lo más resumido posible, pero necesito que ustedes me pregunten, ¿no? Para poder hacer esto un poquitito más activo y que no se estén durmiendo tras las pantallas, porque encima que no los puedo ver. Veamos el módulo 1, que este es el módulo más importante. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Justificar el nuevo enfoque del continuo. O sea, ¿por qué trabajamos ahora toda la población en vez de trabajar solamente en la población objetivo para cumplir las metas del milenio? Es para comprender el significado de promoción de la salud y cómo prevenir las enfermedades. Empezamos ya a trabajar determinantes sociales